Bueno, hermanos, la rumorología alrededor de nuestro Barcita no para y esta vez nos sorprende un poco el nombre, ¿no? Porque se habla de Pedro Neto, el cual es un jugador principalmente que se desarrolla en bandas, por lo cual no hace mucho sentido porque los rumores que han estado sonando es en el delantero y en el defensa central, que sabemos que son las dos posiciones a reforzar o que el Barça está priorizando en este mercado de fichajes que se viene en verano. Pero sabemos que todavía está abierta la posibilidad de algún extremo izquierdo, aunque el fichaje de Rashford está muy encaminado. Sabemos que el equipo está barajeando otras opciones. Es por eso que seguimos hablando de esto y no lo consideramos simplemente humo. Y es que aquí hay varios factores que pueden hacer que me encaje esta situación. El primero es que está Méndez involucrado. O sea, sabemos que cuando Jorge Méndez tiene un jugador es probable que se pueda ofrecer al Barcelona, ya que tiene muy buena relación con la directiva actual. Entonces no nos sorprendería que un jugador de Méndez terminase llegando al Barça. Y segundo, es que Pedro Neto te puede jugar en las tres posiciones de ataque. Es cierto que su principal virtud es la verticalidad en bandas, pero también te puede jugar como media punta, segundo delantero en ciertos esquemas. Y además hay que considerar que esa posición de falso 9 podría ser una opción. Ya hemos visto que lo hemos probado esta temporada con Dani Olmo. Muy pocos partidos, pero ha funcionado bien. Sobre todo ese partido contra el Betis, creo que fue, donde jugamos muy bien con el bueno de Olmo de falso 9. Pero también aquí hay una clave. Y es que, si recordamos, el Paris Saint-Germain no tiene un 9 titular. Ahí está Gonzalo Ramos, que es más un revulsivo, o ese jugador que entra cuando necesitan mucho centro, que necesitan más gol o necesitan acumular mucha gente en el último tercio, pues te meten a un delantero fijo. Pero normalmente el 11 gala de Luis Enrique, con el que ganó el triplete y con el que sigue jugando a día de hoy, no lleva un 9 fijo. Literalmente esa es la posición de Dembélé, que Dembélé está haciendo esa función como media punta, a veces te cae en bandas, a veces puede bajar hasta el medio centro, también es ese delantero, pero no es un delantero killer de área, sino que sale, se sabe asociar, tiene mucha libertad y movilidad por todo el campo. Entonces, si el Barça y Hansi Flick ven que no hay un 9 claro en el mercado y optan por una opción de estas, me hace sentido el nombre de Pedro Neto. Pero en caso de que este sea la idea de Hansi, yo creo que hay un jugador que para mí encajaría todavía mejor en esa idea y es el bueno de Jan Diomandé, el que jugaba en el Leganés y ahorita está en el Leipzig, está teniendo una temporada brutal, es un jugadorazo, me recuerda mucho a Olise, ¿no? Es ese estilo de jugador habilidoso, rápido, buen golpeo, se sabe asociar muy bien, es muy inteligente, muy creativo y creo que tiene gol, podría mejorar un poco, todavía es joven, pero creo que ya las cualidades es de un crack mundial. Sabemos que en estos momentos ya prácticamente la Premier lo quiere, así a como de lugar. El Liverpool es el que está presionando más por él, pero en su momento se le llegó a vincular que al Barcelona, que al Real Madrid, y siempre ha estado por ahí el Liverpool, Manchester United. O sea, tiene varias novias, varios pretendientes, pero si el Barcelona pretende cambiar de esquema a un falso 9, yo creo que Diomandé sería la opción, aunque creo que si te vas a gastar mínimo unos 60, 80 millones como mínimo, yo creo, porque la está rompiendo muy cabrón en el Leipzig y es un jugador que hay que seguirlo y me gusta. Esperemos que el Liverpool no se lo lleve, pero ya sabemos que están muy, pero muy por la labor de hacerse su fichaje, entonces veremos qué sucede y estaremos atentos con la situación del bueno de Jan. Pero hablando de Pedro Neto, me haría sentido en caso de que hay un cambio de esquema y aún así no es mi opción favorita. Para mí Pedro Neto es un jugadorazo, o sea, de hecho ya lo contaba en videos anteriores, pero yo hice un modo carrera con los Wolves muy largo, en donde fue esa época del FIFA 2019, 2020 más o menos por ahí, en donde me hice un equipazo por muchas temporadas y me encantó porque me había fichado a Vinicius, que era en esos momentos donde todavía no terminaba de explotar. Entonces tenía a Vinicius, tenía a Raúl Jiménez y tenía a Pedro Neto por una banda, pero también tenía a Podence, también tenías, ay cabrón, se me salió un gallo, tenías ahí en la rotación tenías a Adama Traoré, abajo tenías a Rubén Neves, tenías a Moutinho, no mames, era un equipazo, además en el banco tenías a Silva, al morrito, que estaba muy joven en esos momentos, también tenías a Vitinha lo tenías en sesión y me acuerdo que pues, te lo terminabas quedando porque crecía muy rápido, o sea, tenía un
un equipazo lleno de portugueses brasileños, porque ya sabemos lo que ha hecho también Méndez ahí, ¿no? De que tenían montada ahí la selección de los que hablan portugués, porque había mucho portugués, pero también brasileño. Entonces era un Wolves que a mí me encantaba, por eso justo había fichado a Vinicius en ese equipo, porque decía, aquí encaja perfecto. Y ahí me hacía mis chaquetas mentales y no era el Vinicius que es ahorita, ¿no? En ese momento era cuando se hablaba de que podía salir, de que no encajaba, no tenía definición, esto, el otro. O sea, era antes de su irrupción, pero yo le veía potencial y siempre fue un jugador que me gustó muchísimo, que claramente, y los que han seguido su carrera o que han visto por ahí contenido antiguo saben que Vini es fan del Barcelona, pero ya sabemos, terminó cambiando el relato y la historia con los billetazos del Real Madrid y pues ni pedo, así es esto, cada quien toma sus decisiones, pero de ahí le tengo un cariño especial a Pedro Neto, por eso tampoco es que me desagrade la opción de que llegue al Barcelona, pero sinceramente no es un jugador que a mí me emocionaría o que yo pienso que debemos de gastarnos ese dinero en él, porque ahorita tiene un valor de 60 millones, yo creo que el Chelsea lo compró más o menos por eso, hace una temporada, entonces yo creo que te lo van a vender a unos 70, 80, y aunque lo llegaras a sacar por 60, prefiero pagar 30 por Rashford y olvidarme esa posición y seguir por un delantero, o inclusive ir por jugadores jóvenes promesas como Rooney, Bardghji, sabes, una ganga de mercado que tenga ese impacto inmediato y que además no te gastes mucho dinero. Esa sería mi línea de trabajo, y estoy seguro que si se termina efectuando algún tipo de movimiento por Neto es porque va a cambiar el sistema y se va a jugar más con un falso 9, porque si no, no tendría sentido. No te puedes gastar 60, 70 en Neto y después no tener para un delantero. O sea, esto no me haría ningún sentido. Y es que es factible, yo creo que sí, ya que en el Chelsea ahorita tiene muchísima competencia. O sea, Neto te puede jugar en ambas bandas y en el centro, pero en el centro tiene muchísima gente, ¿no? O sea, ahí prácticamente descartado. Y en bandas tienes jugadores como Estevao, como Garnacho, tienes a Gittens, tienes evidentemente a Neto y a Mudryk, que se supone que ya va a regresar de su sanción en algún momento, ¿no? Entonces ahí, además, Joao Pedro te puede jugar también tirado en banda. O sea, tienes muchas opciones. También Cole Palmer te puede jugar en las bandas. Entonces yo creo que sí tiene bastante, pero bastantes nombres en esas posiciones, y por lo cual no terminaría de descartar una salida de Neto, aunque está siendo importante, normalmente es titular. Creo que con Maresca era todavía más importante, creo que ya ha perdido algo de protagonismo, pero aún así no creo que el Chelsea se quiera deshacer de él, y si te lo venden va a ser caro, va a ser complicado, y no creo que tenga una ficha muy alta, y que en mi opinión yo creo que si llega al Barça evidentemente se va a bajar esas pretensiones, ¿no? Porque no es lo mismo jugar en el Chelsea que jugar en el Barça. El nivel económico ahorita del Chelsea, que es un club estado, pues sobrepasa el del Barcelona, pero el Barcelona es mucha exposición, también te ayuda a tu imagen pública y te termina dando beneficios económicos de forma indirecta, ¿no? No solamente con el salario. Entonces yo creo que ahí no terminaría perdiendo mucho capital, pero es cierto que no podemos igualar sus pretensiones salariales, ni sus primas, ni nada que con el Chelsea, ¿no? Pero si revisas los números de Pedro Neto últimamente, está jugando bien. Siempre ha sido un jugador muy correcto, ¿sabes? Yo creo que le ha faltado ese pasito hacia adelante para terminar de explotar y ser una superestrella, pero en Portugal es importante, evidentemente en el Chelsea ha sido importante. Es un jugador que normalmente tiene minutos, normalmente es titular, y si no sale a la rotación, es muy bueno asociándose con sus compañeros. A lo mejor no tiene la mejor técnica del mundo, pero tiene una verticalidad impresionante, es muy bueno a la presión, se sacrifica muchísimo, tiene como 24,000 pulmones, no es muy alto, es así medio chaparrito, entonces lo ves ahí como un mini tanquecito, cómo llega al choque, esto y lo otro. Ha tenido ciertos problemas de lesiones, y yo creo que uno de sus grandes peros es a veces la toma de decisión en el último tercio, y la definición sí la tiene medio irregular, a veces te aventa un golazo, pero luego le he visto hacer unas cosas que dices, a ver, Neto, por favor. Y es que a Neto yo sí lo he seguido, o sea, desde que me hice ese modo carrera con los Wolves, he estado muy pendiente de su carrera, porque es un jugador que me gustó mucho, y que era parte de ahí, de mi mini mundillo, ¿no? Que me armé en el FIFA, entonces era parte de mi lore, güey, era parte de mi universo de los Wolves, güey, y le agarré cariño, entonces estaba siguiendo su carrera, y me da gusto que sí llegó un poquito más lejos, ¿no? Que otros jugadores, como puede ser el caso de Podence, que para mí tenía mucho potencial también, pero no llegó a la categoría de Neto, por lo menos hasta ahora. Eso es lo que se ha demostrado.
Y creo que en el Barça encajaría más en un rol secundario que en un rol titular. Es por eso que yo, sinceramente, por más cariño, amor y aprecio que le tenga al bueno de Pedro Neto, yo no terminaría de armarme ese movimiento. O sea, no. Es que me trae muchos recuerdos y mucha nostalgia, porque esos Wolves eran tremendos, de verdad. Si pueden, véanlo. De hecho, estaba también Diogo Jota, ahorita que me acuerdo, estaba Jota, que en paz descanse, estaba ahí. Estaba también, creo que estaba Rui Patricio en la portería. Tenían muy buen equipo, pero muy buen equipo. No sé si creo que coincide con su mejor época en Premier, cuando ahí estaban luchando por puestos europeos. Y es que a mí me encantaban esos Wolves. Una tristeza que ahorita estén a punto de descender, o prácticamente están descendidos. Entonces se ha caído ese proyecto que tenía unos jugadorazos impresionantes, pero impresionantes. Y ahora Neto pues está continuando su carrera en el Chelsea. Creo que lo está haciendo bien, pero sin ser ese jugador totalmente top mundial, ¿sabes? Tier 1, porque además creo que tiene contrato hasta 2030 y tantos. Ya sabemos que el Chelsea le gusta hacer esos formatos de estilo gringos, ¿no? Que son de 8 o 9 años de contrato, y dices, no te pases de verga, güey. O sea, está cabrón, o sea, pero si revisas sus números y todo a nivel de pases clave, de regates y todo, son muy buenos, tiene muy buenos percentiles. Es un jugador muy vertical, muy rápido. Sabemos que su velocidad para mí es una de sus características emblemáticas. O sea, ese primer toque y que salga hecho la verga es impresionante. Es muy bueno regateando, no es un yoga bonito, pero es muy difícil quitarle el balón, sobre todo al no ser muy alto. Creo que tiene como que mucha estabilidad, ¿no? Y puede girarse muy cabrón. Y es un pequeño demonio, güey. Es muy bueno Pedro Neto. Entonces, por ese lado yo lo vería interesante que llegara al Barça, pero sinceramente no es la posición que necesitamos. Creo que ahorita el Barcelona tiene otras necesidades, claramente, que es el delantero y el defensa central, que en mi opinión, y ya lo llevo diciendo desde hace muchísimo tiempo, el central, yo ahorita no tocaría nada. Con Gerard Martín, Cubarsí y Eric estoy muy bien. Si renovamos a Christensen, ahí tenemos un central también de garantías para la rotación, y si Araujo recupera su nivel, puede entrar perfectamente en muchos partidos. Entonces, si no hay salidas, yo no tocaría la defensa. Y creo que aún así nos podemos permitir la salida ya sea de Christensen o de Araujo, porque en la defensa central tienes a Eric, Cubarsí, Gerard Martín, que para mí están pero rompiéndola, güey. Son totalmente jugadores clave a día de hoy en el Barça. Entonces yo no los movería. Ahí tenemos la pareja Eric Cubarsí, que para mí es la titular y debe seguir siendo la titular. Están a un nivel impresionante. Entonces yo no tocaría la defensa en estos momentos. Al menos que pues se te ponga Bastoni, que muy fácil. Ya sabemos que ha sonado de cada vez con más fuerza por su situación en Italia, ¿no? Que desde que fingió esa agresión de Kalulu le ha caído fatal. O sea, ya se está planteando el Inter venderlo. Ya se ha filtrado que no es intransferible, porque estuvo muy fea, ¿no? La situación, pero creo que también están exagerando las aficiones rivales. Ya le están pitando en cada estadio, le están mandando muchos mensajes ofensivos por redes sociales. O sea, está sufriendo una campaña de acoso muy fuerte para lo que hizo, porque sí se equivocó, pero no creo que sea para tanto, ¿no? ¿Sabes? O sea, es demasiado lo que le está cayendo a Bastoni, y eso también como que está orillando a que el central termine saliendo de la Serie A. Probablemente termine en la Premier o en el Barça. Yo creo que son sus opciones más claras, inclusive hasta en el Madrid, quién sabe. Ya veremos qué sucede con el bueno de Bastoni, pero al menos de que no se te presente una opción de ese nivel como la de Bastoni o como la de Schlotterbeck, yo centraría todos mis esfuerzos en el delantero y un extremo izquierdo, otra vez, low cost, buscar un perfil como el de Rooney Bardagy, que salga barato, que no sea una superestrella, pero que tenga una proyección muy importante, y que por X o por Y ahorita su precio esté muchísimo más accesible, ya sea que porque tuvo una lesión, que fue el caso de Rooney Bardagy, o que va a terminar contrato, o que no ha tenido unos últimos meses buenos, lo que sea, pero que el Barça esté buscando esa perlita y mejor incorporar un jugador de ese nivel. Te ahorras inclusive los 30 millones de Rashford, que a mí esos 30 millones me siguen generando mucho ruido. Si no encontramos una fórmula para poder pagar a plazos o que no impacte de manera fija y
con la cantidad completa en este mercado de fichajes, yo creo que es mejor buscar una opción más barata porque nos vamos a tener que dejar mucho dinero en el delantero. El delantero va a tener que ser la posición en donde el Barcelona vaya a dejarse los millones, en donde intentemos terminar de confeccionar esta plantilla, porque yo creo que está prácticamente a 2-3 detalles de ser prácticamente perfecta a nivel teórico. Ya veremos cómo funciona el campo, pero en el campo yo creo que estamos muy bien. A lo mejor no estamos al nivel ahorita del Bayern Múnich y el París, que creo que están un peldañito por encima, pero yo creo que estamos ahí en el top 3 mejores equipos del mundo, y cuando estamos en nuestro prime no hay equipo que se nos iguale. Entonces ya veremos qué sucede. No creo que sea lo mejor fichar al bueno de Pedro Neto, aunque me encanta ese jugador y creo que es buenísimo, pero si termina llegando podría haber un cambio de sistema, podría entrar como ese jugador número 12, pero repito, lo veo muy poco probable, y si vas a cambiar de sistema yo voy por Diomandé. Voy por Diomandé porque creo que él sí tendrá un impacto de titular y tiene mucha más proyección, aparte que creo que es más joven, ¿no? Por un par de años. Entonces ya veremos qué sucede. Yo estaría más atento a nombres en la delantera, porque sin duda creo que esa debe ser la prioridad, y según esto se ha filtrado que será la prioridad del Barça para el siguiente mercado de fichajes.